Aquí comienza Danza de Palabras. Te olvidaste de decir, desde las Sierras Chicas, República Argentina. Gente de mi tierra. En Danza de Palabras. Me vejo no que vejo, como entra por meus olhos em olho mais límpido. E olha o que eu olho, é minha criação, isto que vejo. Un barrilete en la sierra desenrolló su hilo desde la mano de un niño, de regreso de su escuela de todo el día. Con forma de cometa alado, pareció un pez raya negro y rojo caminando el aire. Su cola finita y larga se sacudía a velocidades semifusas, las alas y cabeza en tiempo de corcheas, mientras su ojo único permanecía fijo observándome. Quedó cenital y alto sobre mi casa, imantó mi mirada y propósitos de esa tarde. Me llenó de ternura, sorpresa, admiración. Desde el oeste, el sol lo espiaba hundido en la sierra. Por el este, el horizonte soltaba una luna ladeada, acostada, como una burbuja mordida en una esquina. El viento gélido arrancó el hilo de los dedos. El cometa subió más aún y planeó altísimo hasta el sudoeste. Se enredó su ancla en unos cables o ramas de la manzana vecina. Corriendo salió el niño al rescate del náufrago alado, pero una ráfaga lo raptó y lo llevó a sus dominios. Trepó en el monte, muy por encima de los espinillos, chañares, mistoles y piquillines, superando los pastizales de altura. Acompañando la pérdida, la luz mermó, las estrellas se encendieron, la luna se enderezó y el frío aumentó. El tiempo, detenido, comenzó a rodar vertiginosamente hacia la noche. Como este barrilete, algunos proyectos, amores y deseos llenan de belleza nuestro presente, instauran la magia, suspenden las horas. Y cuando se desprenden de nosotros y vuelan su propio camino, nos dejan la gracia, la nostalgia, el paisaje serrano impregnado en nuestro paisaje interior. Cometa de vuelo efímero, mano de niño, día concluido. Gracias por lo que tu barrilete destelló en mi patio. Bueno, el protagonista de este barrilete va a ir a la presentación. Tiene 8 años, vive en la manzana de al lado y como es así, pues es tan chiquita. Cuando él tenía 2 años fue alumno mío. Todos los que han tenido entre 0 y 2 años han pasado por el jardín maternal, y porque en aquella época era el único más jardín maternal que había, ahora hay más. Y ahora es un muchacho de 8, 9 años. Y el otro día le pregunté a la mamá si podía venir, porque en la primera presentación era bueno, todos los nervios y la adrenalina de que el libro nacía, ¿viste? Y invité a gente querida, conocida, y Constantino se llenó de unas 40 personas, más o menos.
inclusive a los chicos de la tapa, el Marcos y Santiago, que honran el libro profundamente. Pero para esta digo, ¿qué hago en la presentación? Entonces me parecía como, es un libro brotado acá de Salsi, llevar a la presentación a las personas de las que salió el relato. Entonces estoy preguntando, por ejemplo, el relato que voy a leer a continuación, que es de un muchacho de 15, compañero de la escuela de mi hija, que se mató con la moto, no lo iba a incluir en el libro, y lo incluí porque el cura que hizo el responso, que es el profe de ética de mi hija y de Lucas, y que ahora es el director del secundario del pueblito, me dice, Lila, ¿cómo no vas a incluir ese relato? Le digo, no, yo qué sé, ya Lucas murió hace un montón, por respeto a la familia, por no hurgar en el dolor. Y él me interpeló a que lo incluyera. Entonces el otro día le pregunté si él podía venir a la presentación. Me dice, justo los sábados me toca dar misa. Bueno, entonces él no va a ir. Pero al Matías lo tengo invitado, que se llama Matías, el barriletero, me dijo que va a ir. A la gente de la peperina, porque hay un relato sobre la peperina. ¿Y este relato que decías de Lucas, lo incluís ahora en esta segunda edición o también estaba en la primera? Las ediciones son idénticas. O sea, no cambia el contenido del libro ni el DNI del libro, que es el ICBN. Sí. No cambia. Lo que sí hay a partir de las críticas literarias es alguna modificación en el preámbulo, en las negritas y las mayúsculas, porque yo soy muy enfática en mi manera de decir y de vivir. Y en mi escritura, en la primera edición, tengo letras en negritas. Sí. Uso mucho las mayúsculas. Esto que tenemos aquí es la primera edición. Esta es la primera. Es que aparecen las negritas. Claro. Con la idea de que cuando hay muchas palabras, el que abre el libro al azar se deje atraer por las negritas. Claro. Y si le interesa, se meta más. Lo mismo el juego que hay posterior. Por ejemplo, le vendí a un vecino un libro a una familia, él es policía y ella le gusta leer. Entonces, cuando me compran el libro, él se justifica y dice, yo no leo nada, ni el diario, el policía. Entonces le digo, bueno, yo te invito a que no leas los relatos, lee los finales. Bueno, el otro día me confesó que es la primera vez que lee un libro entero. Muy bien. ¿Entendés? O sea, como que hay como toda una intencionalidad en las frases sueltas, en las negritas, en las mayúsculas. Pero alguien que trabaja en libros hace años y que me mandó una crítica hermosa, yo después te la voy a mandar, porque de ahí también vas a sacar material. El tipo hace mucho que labura con librerías de Buenos Aires, es librero, trabaja con editoriales, y él me insistió mucho desde el 2006-2007 que hiciera un libro, porque él me seguía en las huellas. Y me decía el Tito que él vacaciona acá en Salsi, que yo tengo una manera de narrar muy original y extraña que no se encuentra dentro de las literaturas comerciales. Entonces, cuando el libro finalmente salió, Tito fue uno de los primeros en recibirlo y, bueno, él lo compró y me mandó una crítica. Y él lo que me dijo, que lo único que le parecía muy escolar era ese reforzamiento de la escritura con negritas o mayúsculas, que había como una desconfianza en que el lector haga su propio apropiamiento, ¿no? Que el lector se apropie, dar más libertad, que el lector o sea, más allá de que yo tengo ganas de que eso no se pierda, que el lector se apropie desde su propia sensibilidad. Claro. Y tomé su crítica, y la segunda edición, a diferencia de la primera, lo que tiene es adolece de reforzamientos de tinta. No hay ni negritas ni mayúsculas en las palabras dentro del texto. Sí, se mantiene al final de cada cuento el dibujo, el diseño, la cinética sí, porque hay cinética, ¿ves? Que hay cinética, sí. Y hay diseños, y ¿ves? Tienen como lo que hizo que nuestro amigo el policía leyera el libro. Claro, y que los niños lean el libro, porque los nenes de 2, 3 años que son mis alumnos le piden a sus padres que les lean el dibujo. Claro. Y desde el dibujo llegan al relato. No tiene una edad determinada el destinatario de este libro, porque
yo he sido testigo de leerle cosas a los chicos en el jardín, así sueltas, y que ellos lo continuaran el relato. Uno no tiene como un... Así que bueno... Entonces decías que ahora a la presentación de quiero llevar la gente donde salió el relato. A los protagonistas, básicamente. En la medida que me digan que sí, tengo al del barrilete que sí, la gente de la pepinilla quizás vayan, porque no es que yo hablo de ellos, yo con ellos aprendí sobre la planta, a mí me sucedieron cosas y de alguna manera el relato salió de ellos. Pues básicamente es como que reunir los relatos con el libro, ¿no? Los relatos, digo, las personas que vivieron ese relato, claro, con el libro. Y dentro de la crítica y dentro de lo que yo tengo claro, porque había armado yo otro libro, un segundo libro que eran solo las frases finales. Y las frases finales no son relatos, son ideas fuerzas, son parábolas, son ni siquiera aforismos, son tareas. Y no es lo mismo preguntar si uno puede aprender a convertir, como el cóndor, el fango en pluma, decir, aprenderemos de él a convertir el fango en pluma. Come roña y crea vuelo, alas y belleza, con esa porquería que come. Que declarar, convertamos el fango en pluma. Entonces ese otro libro lo que hace es mandar frases, que no son relatos, son como recordatorios para la humanidad y que son universales. Pero salieron de los relatos salen de la gente y de la gente salen estas frases. Y bueno, como que se va destilando, ¿no? Tal cual. Y aparte, viste que en literatura hay mucha, como en música, hay mucha, se llama intertextualidad, que tiene que ver con aquellos escritores que te marcaron o que vos seguís. Yo qué sé, yo lo adoro a Galeano, a Neruda, a Liliana Bodoc, y de alguna manera mis decires están contagiados de la pluma de ellos. O sea, desde lo que a mí me regocija esa manera de escribir, mi escritura se emparenta con la de ellos. Y nos pasa a todos. O sea, en la medida que vos admirás a determinado músico o escuchás determinada música, cuando vos te pones a hacer música, hay un diálogo con esa vibración, ¿no? Y bueno, tiene que ver con... Vos me habías hecho una pregunta, me preguntaste algo recién, que yo te puse a hablar. Te dije o sea, juntaban los orígenes de los relatos con el libro. Claro, y acá viene lo de lo local, lo regional, lo concreto, lo verídico, en interjuego con lo universal y lo disparatado. Porque, por ejemplo, el relato de sirenas, que en realidad el relato de las sirenas, que por ahí lo leemos, fue leído el día del cumpleaños de la radio por los Rotitango, pero ellos han leído casi todo el libro. Pero el Doc es un fanático. Sí, me quiere fanático, mucho, me quiere mucho el Doc. Pero, o sea, el tipo tiene la franqueza de decirte lo que siente. Y bueno, yo a veces desearía que no me nombre tanto, pero bueno, es su espontaneidad y su cariño. Es inimputable. Claro, y además, claro, es como una criatura, ¿viste? Es totalmente espontáneo y cristalino, y adoro esa parte de él.
historias que nos siembran. Indagar, disfrutar, asumir lo que elegimos. Presentación de la segunda edición del libro, sábado 24, 17 horas. Relatos de acá, brotados de las sierras y sus gentes. Biblioteca Ancón. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás? Lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes nos escuchan. Encontrate dentro del libro. Sábado 24, 17 horas. Bueno, o sea que en resumen lo que haces es conjugar o hacer confluir a gente como Galeano y gente de acá de las sierras en una síntesis que va, o sea, de acá en adelante se transformará, pero hoy es una síntesis de esto, ¿no? Es una intersección entre mis dos amores, que en realidad son los dos amores de la humanidad. Es una intersección entre cultura y ambiente. Yo adoro el paisaje en el que vivo, amo el lugar donde estoy y amo los entornos naturales. Y cuando un patrimonio natural se convierte en un patrimonio cultural, cuando te aquerencias del lugar, cuando lo sentís propio. Entonces yo lo que hago en el libro es una intersección permanente de mis mapas culturales, o sea, aquellas cosas que a mí me conmueven y apoyo y adhiero y de lo que tengo herencia, con la intersección con este territorio, con esto que me pasa acá, porque estos relatos fueron escritos con lo que a mí me pasó desde que vivo acá hace 7 años. O sea, es una síntesis de un montón de relatos que son como 80, yo hice como una selección de los relatos que me parecieron que iban para el libro, que podían ser sacados de la revista, porque originariamente estaban en una columna de una revista. O sea, son cosas que vos fuiste viviendo, te fueron pasando y las plasmaste en un escrito. Claro. Y es ese conjunto de escritos que salió en la revista Huellas dio lugar a este libro. Claro, porque cuando a mí me plantea la editora de la revista, que es la editora del libro, que ella crea una editorial pequeña para autores locales serranos, que si no me animaba a presentar algo con lo que ya tenía escrito, medio ella como que me hizo el gancho diciendo, total, ya está escrito, hay que seleccionar. Claro. Yo no sabía. Es tarea difícil. Yo no sabía, estuve todo el verano en la compu, horas, en 2 meses y medio con los ojos rojos, puliendo, recortando y haciendo síntesis, porque no quería que los relatos fueran muy extensos, sino que fueran relatos cortos que te dejen vibrando y que el relato continúe en el que lo leo, el que lo escucha. O sea, que se termine de decir o que se continúe diciendo o ampliando en el otro. Ese es mi propósito. Y es mi propósito en la vida con los demás. Ya sea en una situación de vínculo de cariño, una situación de vecindad, una situación de profe-alumno. Lo que a mí me fascina hacer es disparar flechas, largar semillas al viento, a veces a la tierra, y todos los resultados tienen que ver con la tierra, con el viento, con la receptividad del otro, ¿no? Bueno, el libro se propone eso, y está bastante logrado porque aunque los relatos son muy locales, que esta fue la crítica que recibí, son muy salsipuedinos, terminan siendo universales porque nos toca a nosotros. Por ejemplo, Mal de Amores yo no la quería incluir tampoco en el libro. Y me pasó en el periodo del verano que yo le estaba contando a los allegados que estaba armando un libro de la columna de la revista, que hubo vecinas concretas que me dijeron, ¿cómo no vas a poner Mal de Amores? Digo, pero para mí es una catarsis de un momento concreto, de una situación de amor muy privada. Y me lo pidieron tanto porque ¿quién no ha pasado por un mal de amor en algún momento, no? Y cuando vos te lees dándote cuenta que no estás solo en este dolor universal que es el amor desencontrado y que a todos en la experiencia de vida en algún momento nos toca. Bueno, y con mucho pudor lo incluí, como incluí la muerte de Lucas, pero esos fueron relatos incluidos por demanda, no porque yo inicialmente los quería meter en el libro, en el diálogo con los demás. Y bueno, y así se fue armando el libro. La crítica era que era muy salsipuedina. Entonces en el preámbulo yo hablaba en la primera edición que el libro salió de la columna de la revista, eso en la segunda edición no lo menciono.
No digo que salió de la revista, no digo que salió de Sal Si Puedes. O sea, seguí puliendo. Es como el arte de hacer ikebana. Cuando vos haces ikebana, tenés un manojo de flores que podés haber comprado o cosechado en la naturaleza. Y de ese manojo tiene que surgir, como las acuarelas japonesas o la escritura japonesa, 3 entintamientos de flor que sean una obra de arte. No tiene que estar sobrecargado. Un haiku de flores. Tal cual, es un haiku de flores. Y como yo a Galeano lo sigo desde el inicio y adoro toda su literatura y su manera de decir, él ha hecho eso con sus libros. Él empezó desde el ensayo económico de economía política, que fue Las Venas Abiertas, que es un libraco de 500.000 hojas, súper minucioso, súper matemático, muy político y excelente, a ir despojando la palabra de palabra. Y vos fíjate que a medida que evoluciona él en sus libros, y cada libro nuevo que sale, los relatos son cada vez más cortos y con menos palabras dice más. Arma paisajes con 2 frases o 2 palabras. Bueno, yo aspiro a eso. Y también para curar mi verborragia, porque soy muy verborrágica, entonces aprender desde la palabra a ser muy cuidadoso qué palabra usas, porque la palabra siempre toca el alma del otro, el alma y todos sus cuerpos. Entonces, bueno, yo puedo por ahí en lo coloquial putear o enojarme o usar un lenguaje soez, pero no me animaría a hacerlo en la radio o en el libro. Es un poco como el escultor, que dicen que en realidad el escultor no corta la piedra, sino que le va sacando lo que le sobra a la obra de arte. Algo así, o algo como el diamante dentro del carbón. El carbón entinta, mancha, combustiona, y con la palabra es igual. Hay palabras que entintan, manchan, combustionan, dañan. Uno puede hacer mucho daño con la palabra. Y hay, pero no es que la palabra sea buena o mala. Siempre después del carbón en el corazón hay diamante, siempre. Porque en el corazón de nuestras células hay un núcleo que es solar. Somos igual que el cosmos. Y no solo en lo fisiológico, también en lo lingüístico. Y bueno, no es mi tarea, es como lo que a mí me apasiona hacer. Yo no sé hacer buena música, no sé tocar instrumentos musicales, disfruto plenamente la música. Dejo que otros la hagan. O sea, mi territorio de fluidez y de placer es la palabra. Pero soy consciente que también puedo jugar mucho con la palabra. Pero dicen que la palabra es ritmo y el ritmo es música. Sí. Así que vamos a decir, porque venimos hablando de esto, vamos a decir de qué libro estamos hablando, de dónde se escapó el barrilete que escuchamos recién. Ay, qué lindo eso. Se escapó del libro. Historias que nos siembran. ¿Y por qué que nos siembran? Originalmente la columna de la que salió es Historias que nos cuentan, semillas que nos siembran. Y el primer relato fue el de la peperina. Y con esas semillitas diminutas de la peperina empezó la columna. Y para el libro jugué mucho con el verbo y la historia y los relatos, y me quedé con historias que nos siembran, porque siempre una historia bien contada te deja sembrado, al menos es lo que a mí me han hecho los relatos orales, los relatos de mi viejo, de los cuentistas cordobeses, de los buenos libros. A mí me han dejado sembrada y brotada de palabras. Y bueno, quedé historias que nos siembran. Pero acá hay algo, yo tuve una intencionalidad muy política, ideológica y espiritual al hacer el libro. No es, juntemos relatos y ya está. Mi propósito era seleccionar aquellos relatos que tocaran nuestra identidad, pero nuestra identidad colectiva y nuestra identidad espiritual. O sea, que pudiera aquel que lee cualquiera de los relatos o los escucha sentirse tocado en su identidad espiritual, en que pueda germinar esa misma identidad espiritual en lo colectivo también. Cómo somos colectivamente acá en estas sierras, en este espacio-tiempo,
qué nos identifica como grupo, con todo lo diverso que somos, y qué nos identifica espiritual y colectivamente. Pavada de propósito, pero creo que los relatos llegan a tocar esos lugares de espiritualidad, de cómo la muerte y la vida son lo mismo. Bueno, y yo tengo mucha familiaridad con la muerte. En el libro aparece mucho la muerte, desde un lugar de ciclo necesario. Y bueno, con eso juego en el libro, ¿no? Entonces el libro, Historias que nos siembran, y que se va a estar presentando la segunda edición ya el sábado 24 de este mes, de agosto, en el Complejo Cultural Ancón a las 5 de la tarde, en Sal Si Puedes. Átomos de convivencia. ¿Vos te diste cuenta que si en vez de tirar ese papelito a la calle, te lo guardás en el bolsillo y después lo tirás en un tachito de basura, todo se mantiene más limpio? Un aporte de Danza de Palabras. La sorpresa, ¿qué pasó? La primera edición, algo ayudó, auspició la Municipalidad de Sal Si Puedes. Es muy costoso hacer libros, yo no tenía idea lo costoso que era el trabajo de edición, de imprenta, la tinta, bueno, más allá del tiempo real del escritor puliendo su lenguaje, ¿no? Y hicimos muy poquitos porque no los podíamos pagar.
hicimos solo 100. Y en 2 meses habían quedado 10. Y en los 2 meses siguientes se terminaron esos 10. Y para hacer la segunda edición nos agarró Argentina 2013, todo se duplicó, la tinta, el papel, la imprenta. Y para mí un esfuerzo absurdo volver a hacer solo 100. Entonces digo, bueno, si vamos a una segunda edición, hagamos un poquito más. Y hubo que juntar bastante plata, no voy a decir cuánto, pero hubo que juntar bastante plata. Y a diferencia de la primera vez, instituciones que quisieron colaborar no pudieron. Y se hizo una vaquita bastante generosa con los vecinos y gente querida. Pero lo asombroso de esa contribución es que no fueron ni negocios, ni comercios, ni gente que quería que figuraran como contribuyentes en la edición, sino que es gente que leyó el libro, que lo compró, que me encargó varios para regalarle a su gente querida y que contribuía porque cree en este producto cultural, porque le parece necesario que esté en la calle y entre la gente. Pero el punto es que a esta segunda edición llegó como por obra de arte y magia, porque además coincide con un periodo, yo he sido docente toda mi vida, hace muchas décadas que laburo en lo que amo, que es enseñar, pero por cuestiones de vida, de salud, de crecimiento, no voy a decir de vejez, porque para mí los años son, y en eso diciendo con el doc, son sabiduría, son experiencia. Yo vivo mucho mejor a los 53 que a los 20. Pero el doc puede decir lo que quiera, pero con todo lo que ha aprendido en su vida también, o sea, pero a él le da pudor decirle edad. A él tiene esas claro, cosas del maquillaje, que a mí no me da pudor, y yo creo que cuantos más años pasan, más rico sos, claro, más sabroso, es como un buen vino, cada vez se macera más. Y si viviste bien, cada vez se macera más lo que tenés para dar. Y bueno, lo concreto es que por cuestiones de vida y de maceración no puedo seguir laburando en docencia porque hay aspectos de mi salud que los controles médicos me dicen, no, usted no puede seguir laburando. Y para mí fue una incógnita porque adoro hacer el trabajo docente, pero digo, ¿de qué laburo? Y entre medio salió el libro como un juego, como una necesidad de comunicación, y que el libro no solo se vendiera, sino que la gente que lo leyó auspiciara el segundo lanzamiento con tanta generosidad y cariño, y que yo esté viviendo del libro es una sorpresa redonda, porque en realidad es también una interpelación a todos los que me estén escuchando a que hagan lo que aman, y que el sustento de vida de las personas tendría que ser haciendo lo que uno ama. Bueno, aquí gracias a los médicos que te empujaron a esto, diciéndote, usted acá no tiene nada que hacer, señora. Basta de andar extenuándose en los patios, claro, con pelotas, aros, y bueno, silbato jamás usé, nunca me gustó usar el silbato, pero muy milico. Muy milico, eso no lo quería decir, pero sí está muy bueno. Entonces, la gente que quiera ir a ver la presentación del libro el sábado 24 a las 5 de la tarde puede no solo ver el libro, sino ver la gente que vive la historia del libro. Tal cual. Y aparte el tema, cuando hicimos la primera presentación, había cuadros de Marco Sánchez, que es la tapa del libro, que es nuestro muralista, el flaco que hizo las garitas frente al Almacor, y había fotos de Santiago Calvo, que es la contratapa del libro. Como en la biblioteca Ancona hay planteados un montón de cosas, está lo del ciclo de cine, hay otros artistas plásticos, solo en la entrada de la biblioteca hay un panel que me ofrecieron donde hay fotos de Santiago Calvo con textos del libro que dialogan con fotos de él. Entonces ahí hay como una muestra, un plus de la fotografía del Santiago. Calculo que Santiago va a estar porque en la primera presentación no pudo ir, así que bueno, ahí lo escracharé al Santiago. Y sí, la idea es que la gente pueda apropiarse de los relatos, y sobre todo es un juego de encontrate en el libro, aunque no seas de Sal si puedes, léete y encontrate, porque hay como una cuestión de sentirte identificado con las cosas que se cuentan. Una cosa de trasfondo. Yo quería aclarar que a mí me parece que el tema este de ser localista o no, hubo grandes escritores a lo largo de toda la historia que escribieron cuentos locales, sí, y a través de escribir cuentos locales desnudaron el alma humana. Qué sé yo lo voy a acusar a Tolstoy de escribir demasiado cosas rusas. Sí, pero habla de la humanidad,
a la humanidad. Pero el tipo a Sí. la... Y después No, cosas eso digo. que son lo que el libro hace en los demás. Y como es tan chico nuestro pueblo, uno se cruza con todo el mundo. Una pareja que son de Chubut y hace poco viven en Salsipuedes compraron el libro. Y yo de prepo, porque estaban en la veterinaria de nuestro amigo querido, y yo entraba, ellos entraban, yo salía, les vi cara del barrio, dije, estos son del barrio, nunca nos habíamos saludado, pero sí nos habíamos cruzado y le enchufé un libro. Me lo compraron para sorpresa mía. Y después me vinieron a buscar a casa y a contarme que como ellos eran nuevos, porque eran de la Patagonia, fueron a buscar todos los lugares que yo narro en el libro. Y llegaron al Quilpo, llegaron al Centro Cultural del Parque, que no sabían que existía en Salsipuede, y fueron buscando los lugares y tenían muchas dificultades, viste, con el relato que vos leíste de Semilla de Identidad, que yo nombro un montón de árboles nativos, que ellos no lograban reconocer los árboles con el nombre. Entonces le dije, bueno, ese es con el tiempo, deja que el paisaje te vaya contando, no trates de ponerle etiqueta a todo. Dije, metete en el paisaje, recorrelo, y con el tiempo la planta se va a ir manifestando y te va a aparecer la persona que te diga, esto se llama así. Y bueno, estas cosas. Mira, y ahí está ya, entonces vamos a hacer un llamamiento a la Secretaría de Turismo a que venga a auspiciar el libro para que la gente, los turistas vayan conociendo el lugar. Es un libro para todas las secretarías de turismo de las Sierras Chicas, Claro. porque ¿qué pasa? Yo soy urbana por nacimiento, nací en Ciudad de Buenos Aires. Nunca me sentí cómoda en esa mega urbe. Viví varias décadas ahí y durante toda mi vida me fugaba de la urbe buscando espacios naturales, hasta que pude venir a vivir acá. Y en realidad, este primer libro serrano, porque tengo otros libros que no son de acá, son de allá de la ciudad, es lo que a mí me pasó viviendo en este lugar, habiendo sido tan urbana. Que igual yo nunca me sentí porteña, porque esto de la identidad con el lugar tiene que ver con la querencia. ¿Hasta qué punto puedo ser yo porteña si mi padre nació en Entre Ríos y mi madre en Armenia? ¿Qué tengo de árabe, Armenia o charrúa en mi linaje? Y nací de paso por Buenos Aires y ahora estoy acá. Para mí la identidad se construye entre tu linaje biológico y identidad espiritual del lugar que habitas. Y como uno vive migrando y vibrando en tus recorridos por el mundo, todos esos paisajes forman parte de tu identidad. Y en el aquí ahora, en este presente, para mí, pueden disentir todos los que quieran, pero para mí la mitad de nuestra identidad está conformada por lo que el paisaje nos hace a nosotros. Por eso es tan grave la intervención ultrajante de los espacios. Porque para los que somos muy sensibles, un socavón en la tierra que habitas es un agujero en los pies o en el vientre. Yo decía el otro día en el citón esto de que el petróleo es la sangre, que no es mi opinión. Se la escuché a un indígena ecuatoriano, un muchacho bellísimo de 28 años en la 10ª cumbre del cambio climático en Buenos Aires. Y les habían empetrolado por una fuga Exxon de petróleo su territorio allá en Ecuador, y este muchacho contaba de que para ellos era atroz, era como alimentar todas las fábricas del mundo con la sangre de sus niños y sus mujeres. Y yo le vi el aura a este hombre mientras hablaba, y él me miró todo el tiempo mientras hablaba. Mira que en una cumbre de cambio climático éramos miles. 15 días después lo mataron. Historias que nos siembran. Indagar, disfrutar, asumir lo que elegimos. Presentación de la segunda edición del libro, sábado 24, 17 horas. Relatos de acá, brotados de las sierras y sus gentes. Biblioteca Ancón. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás? Lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes nos escuchan. Encontrate dentro del libro. Sábado 24, 17 horas. ¿Podemos hacer una lectura más? Dale, ¿cuál leo? ¿La queja y la gratitud o me llevo al río en invierno? Y lee este primero y vemos a ver si nos queda tiempo para hacer otro más. Creencia y creación.
Me llevo al río en invierno. El sol me mira ladeado. El agua brilla y se cuela entre mis pies. Las rocas sostienen y escuchan. El cielo observa y bendice. Me miro desde mi orilla. Lavo el dolor. Me desperezo. Pienso, siento, inhalo, suelto. Confío. La sierra se puso fluorescente. El cauce umbrío. Anochece. Agua donde veo el cielo. Fuego para que el cielo me vea. Suspiro, canto, contemplo. El follaje se afina y estremece. Silbos antiguos, duendes viajeros. Me hablo y le hablo, los nombro y recuerdo. A la superficie llega un calor de magma tibio que me acuna y me adormece. De arriba llueve un rocío imperceptible. Se juntan en mi vientre y me encienden. Se activan nuevos fuelles. Respiro paz. Siento paz. Estoy en paz. La paz está en mí. Respiro vida. Siento la vida. Estoy en la vida. La vida está en mí. Respiro amor. Siento amor. Estoy amando. El amor está en mí. Respiro luz. Siento la luz. Estoy en la luz. La luz está en mí. Respiro a Dios. Siento a Dios. Estoy en Dios. Dios está en mí. Paz, vida, amor, luz, como expresiones palpables de la belleza de Dios en nosotros. Esos somos, seres sagrados, aunque hagamos constantes esfuerzos cotidianos por demostrarnos lo contrario. Creamos lo que creemos: potencia, brillo, deleite y suavidad. Conscientes o no, latentes o activados, lumínicos, sagrados, pacíficos, potentes, como la vida. Gracias a los pasarinhos. Me vejo no que vejo, como entra por meus olhos em olho mais límpido. Me olha o que eu olho, é minha criação, isto que vejo. Perceber é conceber, águas de pensamento. Sou a criatura do que vejo. Participas. Sí, Creo que podemos leer el otro también, ¿eh? ¿El de la queja? Sí. Tengo el de la queja, tengo el de las sirenas. El de las sirenas tiene algo como... cuando yo cuento los relatos desde quién soy y la intersección con el paisaje, cuando yo hablo de paisaje no hablo solo de lo territorial, hablo de paisaje onírico, de paisaje de visualización, hablo de delirio, hablo de invento, de los paisajes, de los multipaisajes que puedo estar atravesándome. Yo puedo estar sentada acá en Cerro del Sol y puedo estar evocando el mar, ¿no? Entonces, el de las sirenas tiene esa magia. Yo estaba saliendo de leer cosas sobre la cumbre del cambio climático y que aumenta la temperatura de la Tierra año a año. Acá en la sierra estaba escuchando eso y surgió el de las sirenas. Así que te voy a leer el de las sirenas. Vamos, entonces, a ver. Sirenas. Esto fue leído el día del cumpleaños de la radio por Gastón. Uno de los dos docs de Rocky Tango. Sí. Y tiene que ver, bueno. A ver qué sale. Una de sirenas. Acerca de la histeria en esta era de emergencia ecológica. ¿Cómo están nuestras sirenas después de milenios de leyenda y siglos de polución? ¿Pueden ser hoy nuestros mares
hábitats para su seducción? De tanto horno en el mar, bombardeo, volcán, motor y caldera de barco hundido, fragor, desperdicio y violencia química, psíquica, líquida, a la deriva, hasta las sirenas se evaporan. Desde nubes blanco esmeraldas, hacen guiños y silban provocaciones salinas. Como una masa nereida, voluble, esquiva, recostadas entre ellas, manojo de mujeres a medio hacer, no concluidas, sus melenas, que chorrearon siglos mareando hombres, hoy encanecen distantes. Llueve distinto allí donde las brújulas se embriagan y el timón dobla solo. Garúan escamas de sirenas, agrietadas por falta de fluido en sus caderas, resecas de viento y sol, tan acostumbradas a estar sumergidas. Arriba no hay quien crea en sus mentiras. Los hombres aquí, enchastrando el vientre y la piel del agua, las obligaron a migrar y perdieron la oportunidad de conquistarlas. Ofendidas de tanta virginidad sostenida, desde el cielo escupen nácar, transpiran sal, desvían truenos y lanzan rayos al centro de aquellos que las dejaron en el orgullo heridas. Ellos, que nunca las conocieron, las nostalgian, las idealizan, las anhelan. Ellas, que jamás tuvieron piernas, no supieron lo que es abrirse a la vida. Hoy solo les queda presumir en espuma nubosa y suspendida. El viento las deja coquetear y después, sin piedad, las disuelve, desintegra o precipita. Y apenas sus trocitos tocan océano, charco o río, no soportan ese raro calor nocivo, vuelven a evaporarse enardecidas. Y la historia continúa, la histeria también. Me vejo no que vejo, como entra por meus olhos em olho mais límpido. La invitación es que, así como estos relatos brotaron de las tierras y la gente que se lleve a la presentación se permita zambullirse en el clima que plantea el libro y lo brote al libro con su zambullida. O sea, que vos te metas en el libro y al libro le salgan nuevos trinos, nuevos brotes, otras nubes, más paisajes. Y lo que quiero decir es, yo soy una militante de la palabra. Hay una frase que es aymara que tiene que ver con los 13 principios del buen vivir, y entre ellos está el saber hablar, que dice que lo que hablamos se escribe en los corazones de quien nos escucha. Esa frase no es mía, es milenaria de la cosmovisión aymara. Yo la incluyo en el libro, no me pertenece. Nos recuerda a todos esto de que ojo con lo que hablamos, porque queda escrito en el corazón del otro, queda la huella. Y siguiendo con esa idea, y sabiendo que creamos lo que creemos, le pregunto a la audiencia, ¿qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás? Huellas que imprimimos en el alma del planeta y sus seres sintientes con nuestras voces. Con esta pregunta yo cerraría. Habría para contar mucho más, pero... para hacer otro programa. Sí, nada, pero, no saturemos a los demás, pero bueno. Me gustó, me quedo con eso de lo que hablamos se escribe en el corazón de los demás. Que es de la comunidad aymara. Tiene que ver con los 13 principios y uno de ellos es el saber decir, saber hablar. Y todas las huellas que vamos dejando. En el corazón del otro, con lo que decimos. Bueno, gracias, entonces, Mati. Muchas gracias y nos veremos el 24 a las 5 de la tarde en el Complejo Cultural ANCOM con el libro, con las historias de adentro del libro, con las historias en la gente y con los que vengan a traer sus propios brotes.
Algo que te quería contar de La Granja, después vos verás qué recorte haces. Pero en la Feria del Libro de La Granja, a diferencia de Salsipuedes, nadie me conocía. Y la gente que no sabía si tenía que llevarse el libro o no, yo les contaba les decía que el libro te conteste si lo tenés que llevar, abrilo en cualquier lado. Y siempre apareció un relato, si la persona estaba dispuesto, que tenía que ver con la persona. Incluso vamos a sumar, hay dos cosas. La biblioteca ofrece la posibilidad de vender el libro al costo o del que tenga teléfono fijo de sacarlo en 2 cuotas con la factura telefónica. Y también lo que va a pasar, porque la Vero el otro día me reclamó, y es un error administrativo que lo vamos a subsanar, es que no hay un libro en la biblioteca para retirar dentro de lo que sería el balance, el stock de los libros. Claro, para la biblioteca. Para la biblioteca. Y de hecho tiene que haber, o sea, de entrada se habló de que hay un libro que aquel que no lo puede comprar, como socio de la cooperativa, lo pueda retirar 15 días y llevarlo. Esa también va a ser otra opción, o sea, que aquel que no puede comprar el libro pueda retirarlo de la biblioteca el tiempo que la biblioteca pone. Buenísimo. Que eso se suma, y gracias a Vero por habérmelo dicho, porque ella me dijo, mira que no lo pude retirar. Bueno, subsanaremos eso. Que esto no es el final, pues fíjate que el final es el decimos final. Que esperamos a todos para que se vengan a encontrar adentro del libro, en las historias, y que vengan a ver qué le dice el libro. Tal cual. Bueno. Gracias, Mati. Muchas gracias, Lila. Historias que nos siembran, relatos de acá, brotados de las sierras y sus gentes. De lo que hablamos se escribe en los corazones de quien nos escucha. Indagar, disfrutar, asumir lo que elegimos. Encontrarte dentro del libro. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida, como un guijarro que... Historias que nos siembran. Indagar, disfrutar, asumir lo que elegimos. Presentación de la segunda edición del libro, sábado 24, 17 horas. Relatos de acá, brotados de las sierras y sus gentes. Biblioteca Ancón. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás? Lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes nos escuchan. Encontrarte dentro del libro. Sábado 24, 17 horas. Y así llegamos al final del programa 70 de Danza de Palabras, y hoy tuvimos en nuestra sección Gente la presentación de este libro, Historias que nos siembran, ¿sí? Si querés participar de la presentación de este libro, puedes acercarte el sábado 24 a las 17 horas al Complejo Cultural Ancón, ahí en el centro de Salsipuedes. Vení, hacete amigo y disfruta un rato con todos juntos, con este libro, con las historias y con la gente que hizo estas historias, que vivió estas historias, que le dio vida. Así que, bueno, queda hecha la invitación. Y te recuerdo que cualquier cosa nos escribas a matias.delac@gmail.com o al Facebook, ¿sí? En www.facebook.com, buscanos como Danza de Palabras. Y así nos estamos yendo, este es todo el tiempo que tenemos, así que, me olvidé de decirte, 347-1140 con característica de Córdoba, así 0351-347-1140 es el teléfono al cual nos puedes enviar un mensaje. Así que ahora sí, nos vamos a ir escuchando El Niño de Yeites, ¿sí? De este grupo Yeites. Y antes habíamos tenido, casi me olvido, ¿sí? A Axial tocando Simbiose, ¿sí? Axial lo puedes encontrar en freemusicarchive.org, y a Chico Correa tocando Bocinia, también lo puedes encontrar en freemusicarchive.org. Ahora sí, nos vamos a ir escuchando de los Yeites. Eso creo que es yeites.org también, o .com.ar, el tema que se llama Niño. Así que este es todo el tiempo que tenemos.
Como dice mi amigo el chino, brinda por la amistad. Como dice mi nutricionista personal, toma mucha agua, que hace bien. Y como dice el señor Jaureche, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. ¿En qué estará pensando el niño ahora? Con esa conciencia que empieza a florecer. Estará pensando en las olas del mañana. O estará pensando en cómo crecer. Mañana va a estar buenazo. No voy a pensar en volver. Las nubes se irán flotando y las olas volverán a crecer. ¿Vos qué querés? Y vos metele con lo que te gusta, te digo hoy. Despliega tus alas y ponte a bailar. Eres el futuro, eres la nueva ola. Tráeme esperanza y un poco de paz. Que mañana va a estar increíble. No voy a pensar en volver. Llegar no es imposible. Y las olas volverán a crecer. I'll be winning my life. I'll be winning every day. You just listen to your heart and carry on until the end. I'll be winning my life for you to be there. I'm not worried, I am loved by my side. Love is revolution. I'll be winning till the end. Mañana va a estar buenazo. Lo que acabas de escuchar fue Danza de Palabras. www.facebook.com/danza de palabras. Matías.delac@gmail.com. Está bien, no está mal, no creen en el futuro, no. Este programa fue hecho utilizando herramientas de software libre sobre un sistema GNU Linux. Mi creación, mi final, mi pirámide. El sitio del programa, danzadepalabras.wordpress.com. Chau, hasta mañana, chau. Chau.